Buenas noches. A continuación les relaciono la videograbación en relación a la teoría educativa, análisis conceptual y los estudios empíricos que conceptualizan mi variable dependiente e independiente. Mi nombre es María Lisbeth Lombo Sánchez y este trabajo corresponde al trabajo 4.2 de la materia de definición teórico-conceptual en el marco de la investigación del doctorado en Ciencias de la Educación. El título de mi investigación es Desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico mediante la formación de la inteligencia naturalista y el uso de herramientas digitales en estudiantes de 9 a 11 años del Colegio Paraíso Mirador, institución educativa distrital de Bogotá, Colombia. Introducción. Es necesario que el pensamiento crítico se conciba como un medio para generar hipótesis o preguntas sobre los diversos fenómenos que nos circundan, donde los estudiantes desde temprana edad se inquieten por las diversas situaciones que a diario presentan la realidad, siendo capaces de encontrar soluciones razonadas a los interrogantes de la cotidianidad. En relación a ello y como estrategia significativa es oportuno señalar que la formación de la inteligencia naturalista permite que los individuos se acerquen al entorno, cuestionándose de su relación con el medio y los seres que lo incluyen, según Gardner 1995, el cual se citó en SASUD 2020. Por tanto, se considera que dicha inteligencia es una herramienta significativa que permite el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. A continuación se relaciona la teoría educativa, análisis conceptual de autores clásicos que conceptualizan la variable dependiente e independiente, a su vez se relaciona un análisis referencial de estudios empíricos que han realizado investigaciones frente a dichas variables. Planteamiento del problema. Según el Ministerio de Educación 2017, en el Plan Decenal de Educación que va del 2016 al 2026, se señala que es necesario que la educación se encamine a formar ciudadanos que tengan posturas críticas frente al continuo cambio que atraviesa el planeta, por lo tanto se requiere desarrollar material educativo para el mejoramiento del aprendizaje de las ciencias. En esa medida surge la pregunta de investigación, la cual es ¿cuál es el efecto de un programa pedagógico de formación de inteligencia naturalista y herramientas digitales para el desarrollo del pensamiento crítico en niños y niñas de 9 a 11 años del Colegio Paraíso Mirador, institución educativa distrital de Bogotá, Colombia, y la línea de investigaciones didáctica y evaluación educativa del doctorado en Ciencias de la Educación? Hipótesis. La investigación se enmarca dentro del paradigma postpositivista con un enfoque de investigación cuantitativo, un alcance metodológico descriptivo correlacional y un diseño cuasi experimental. Como hipótesis de investigación se plantea un programa pedagógico de formación de inteligencia naturalista con herramientas digitales, ProForNA, logra tener un efecto positivo en el desarrollo del pensamiento crítico en niños y niñas de 9 a 11 años del Colegio Paraíso Mirador, institución educativa distrital Bogotá, Colombia. La hipótesis nula es un programa pedagógico de formación de inteligencia naturalista con herramientas digitales titulado ProForNA, logra tener un efecto negativo en el desarrollo del pensamiento crítico en niños y niñas de 9 a 11 años del Colegio Paraíso Mirador, institución educativa distrital Bogotá, Colombia. Como variable dependiente, tengo al pensamiento crítico y como variable independiente, programa de formación en inteligencia naturalista y herramientas digitales. Capítulo 2, marco teórico, teoría educativa. El pensamiento crítico se puede enmarcar dentro de dos teorías educativas. En primera instancia, la teoría cognitiva, el cual hace un desarrollo de los procesos cognitivos de los estudiantes. Hay un dominio de estrategias cognitivas y metacognitivas para apoyar las conexiones mentales, según Valdés 2012. Y en esta teoría tenemos representantes como Brunner, Novak, Chomsky, Neisser y Bandura. A su vez, el pensamiento crítico se encuentra dentro de la teoría educativa moderna, el cual se concibe como un medio para transformar realidades a partir de habilidades cognitivas, según García, Gadea y Fernández 2021. Se encuentra dentro de la pedagogía crítica de Paulo Freire y la teoría crítica influenciada de la Escuela de Frankfurt, y como representantes tenemos a Dewey, Lippmann y Habermas. El pensamiento crítico se desarrolló desde la filosofía crítica, evoluciona a la teoría crítica y a la teoría educativa contemporánea. La teoría crítica está influenciada por la Escuela de Frankfurt, el cual se toma en cuenta la desigualdad social, la explotación y la inequidad.
y cuenta con aportes de Dewey, que señala la importancia del pensamiento reflexivo, de Littman, que hace un aporte al pensamiento complejo y el juicio crítico, y Fación, que resalta que el pensamiento crítico es un juicio voluntario autorregulador. Dentro de la teoría educativa contemporánea se centra el individuo y sus habilidades de pensamiento, apunta hacia la transformación social y contempla las posturas de Karl Marx y a su vez practica en la realidad social contemporánea donde encontramos la pedagogía crítica de Paulo Freire. Desde el marco conceptual, considero necesario definir tres conceptos fundamentales que son el pensamiento crítico, la inteligencia naturalista y las herramientas digitales. En cuanto al pensamiento crítico, tenemos representantes como Fación, Halper y Paul Elder, los cuales señalan que el pensamiento crítico corresponde a juicios voluntarios, autorregulados, habilidades y motivación y a un modo de pensar autodirigido, lo que permite formar un concepto, el cual es que el pensamiento crítico alude a la identificación del grado en que los individuos pudieran contar con la capacidad de comprobar hipótesis, razonar verbalmente, analizar argumentos, prever alternativas de suceso y probabilidad del mismo, así como la solución de problemas. En cuanto a la inteligencia naturalista, tenemos representantes como Gardner, 2001, el cual señala que la inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente. A su vez tenemos a Naranjo y otros que señalan que es la habilidad para entender el comportamiento y patrones de vida de los seres vivos. Armstrong, que señala que la capacidad de identificar las múltiples especies que habitan en el entorno. Los niños tienden a desarrollar dicha inteligencia siempre y cuando desde el aula se medie el trabajo experiencial o plantear soluciones a problemas relacionados con el cambio climático. Y Guisado, la cual señala que es la capacidad que tienen los individuos para relacionarse con la naturaleza. En esa medida se puede definir que la inteligencia naturalista permite observar, entender y organizar patrones en el mundo natural, distinguir entre entes orgánicos e inorgánicos, así como la capacidad de clasificar los factores bióticos y abióticos que integran los ecosistemas. Se estima que la inteligencia naturalista tiene una función muy importante en la conservación del ambiente y las especies, así como la conservación del equilibrio ecológico. A su vez, dentro de las herramientas digitales tenemos autores como Mendoza, Mendizábal del Águila y Noroña, los cuales llevan a definir que las herramientas digitales están enmarcadas dentro del ámbito educativo como apoyos didácticos que permiten y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la lúdica, el aprendizaje cooperativo y significativo. En cuanto al marco referencial, las investigaciones de los últimos 5 años ligadas al pensamiento crítico encontramos como representantes a MENA 2020, la cual realizó una investigación titulada Una taxonomía de medios educativos para el desarrollo del pensamiento crítico, dominios de acción y tipologías textuales. Como resultado, reflejó que el trabajo muestra que la educación virtual impacta de modo valioso en el análisis del pensamiento crítico en los estudiantes y que utilizar en forma coordinada recursos o medios que ayuden a pensar permiten fomentar la reflexión y la curiosidad en los estudiantes. A su vez, Vendrell y Rodríguez 2020, en su investigación titulada Pensamiento crítico, conceptualización, relevancia en el seno de la educación superior, muestra que la naturaleza del pensamiento crítico es muy similar al método científico y la justicia se considera como una regla del pensador crítico. Sin embargo, demasiada imparcialidad puede fomentar la discriminación. A su vez tenemos a Lébano 2020, investigación titulada Pensamiento crítico y adquisición de la competencia estratégica en estudiantes de traducción. Como resultado encontraron que el entrenamiento permitió que los del grupo experimental pudieran plantear equivalentes creativos y comunicativos para términos que aparecieron en el texto de salida. Valle en 2020 en su investigación Pensamiento crítico y constructivismo, un proceso de reflexión docente, encontraron que se refiere a un proceso mediante el cual los profesores reflexionan sobre su propia práctica. Esos procesos permiten establecer el proceso de aprendizaje a partir de la experiencia que la comparte y planear estos elementos en el proceso de enseñanza. A su vez, Taborda y López, en su tesis titulada Pensamiento crítico, una emergencia en los ambientes virtuales de aprendizaje, señalan que el estudiante debe contar con recursos tecnológicos que lleven a la motivación y a la disposición para desarrollar el pensamiento crítico.
y que para desarrollar el pensamiento crítico es necesario actualizar la metodología utilizando dinámicas que repercutan en la participación activa del estudiante. En cuanto al programa de formación en inteligencia naturalista y herramientas digitales, encontramos a González y Lugo 2020 con una investigación titulada Fortalecimiento de la práctica docente con Learning Analytics, un estudio de caso, el cual muestra que los docentes lograron utilizar los saberes pedagógicos para integrarlos en planificación y aplicación y reflexión de la herramienta virtual Cloudlands. Mota y otros, 2022, en su investigación titulada Fortalecimiento Pedagógico de las Ciencias Naturales desde la Inteligencia Múltiple Naturalista en estudiantes de cuarto grado, encontrando que la indagación de presaberes muestra una fuerte falencia en diversas temáticas de corte científico, por lo cual se realiza un reforzamiento conceptual a través de prácticas de laboratorio, exploración y cuidado del medio, así como la utilización de estrategias artísticas. Se evidencia que las prácticas de laboratorio mejoran significativamente las habilidades del pensamiento. A su vez, Orozco 2019, en su investigación titulada Inteligencias múltiples en la educación del siglo XXI, muestra que, de acuerdo a la carrera en la que se especializan los estudiantes, desarrollan una u otra inteligencia múltiple. Los estudiantes, sin importar el lugar en el que se encuentren, hacen uso de sus fortalezas para comprender el mundo y enfrentar las vicisitudes del día a día. En esa medida, es importante realizar un diagnóstico de grupo y actuar en consecuencia, planeando actividades curriculares de acuerdo a sus intereses. Dorado y otros muestra en su programa de estrategias de aprendizaje para estudiantes de una institución educativa un diagnóstico mediante el cual se caracteriza una población, surgen los lineamientos para la elaboración de un programa de estrategias de aprendizaje, entre las que se encuentran las afectivas, motivacionales, de repetición, de regulación, de elaboración y de organización. Y por último, Meilani y otros muestran en su tesis titulada Implementación de actividades en una granja de educación preescolar, motivándolos hacia la inteligencia naturalista, verifican que las actividades que involucran contacto directo con la naturaleza, como el sembrar plantas o alimentar animales, tienen bastante beneficio para los niños, ya que aumenta positivamente la inteligencia naturalista. A su vez, evidencia el mayor desarrollo de los procesos cognitivos y socioemocionales, ya que el aprendizaje donde se involucran las experiencias del campo es más significativo. Conclusiones. El interés alrededor de la formación del pensamiento crítico surge a partir de la observación del entorno social y sus falencias en términos de análisis de la naturaleza, de los evidentes problemas de relación con el entorno natural, flora y fauna presentes en las generaciones actuales. Si bien el pensamiento crítico es una de las metas de todos los niveles de educación, pues se habla de fomentar la lectura crítica de forma que el estudiante asuma los textos de aprendizaje con autonomía, cuestionando su contenido y deduciendo sus propias conclusiones, al compás de los del autor respectivo. También se utiliza el concepto de pensamiento crítico en el sentido de desarrollar habilidades de alcance de criterios y valoraciones personales con lógica argumental y elevado criterio de valoración. Por ende, es crucial realizar la pesquisa conceptual y referencial en relación al pensamiento crítico, programas pedagógicos, inteligencia naturalista y herramientas digitales, ya que son las variables que delimitan la investigación que he trazado. Dicha exploración teórica permite reconocer las posiciones conceptuales de diversos teóricos, así como reconocer los hallazgos investigativos de los últimos 5 años. Y estas serían mis referencias bibliográficas. Mil gracias.